Días, amados hermanos en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga grandemente en este día sábado. Le estaba comentando aquí a mi hijo Ángel de que me siento muy feliz, muy gozoso de que cada día sábado ver su rostro, reír un poco con ustedes, compartir con ustedes. Es grato para mí compartir los sábados y los jueves la palabra de Dios. Continuamos con el Evangelio de Juan, eh, capítulo 16, versículos 22 al 24, pero nos vamos a detener más en los versículos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 22 al 24. Jesús le dice a los apóstoles: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Podría añadir también el versículo 26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En el versículo 22, también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Decíamos el sábado pasado que la muerte de Jesús fue un dolor, una tristeza, como un luto, como un dolor de parto para los discípulos de Jesús. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero la resurrección de Jesús fue un completo gozo, una completa alegría también para los discípulos del Señor. Es decir, que la muerte de Jesús fue tristeza para los apóstoles, pero la resurrección de Jesucristo fue el gozo de los apóstoles, y ese gozo, termina el versículo 22, nadie os quitará vuestro gozo. Entonces tenemos aquí que la tristeza de los apóstoles iba a convertirse en gozo por la resurrección de Jesucristo. Y recuerden que la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección es la base del Evangelio, la base de nuestra creencia. Nosotros creemos que Jesús murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Creemos que Jesús fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesús, que le produjo tristeza y dolor a los apóstoles, pero después una gran satisfacción, un tremendo gozo, una tremenda alegría, porque Jesús resucitó entre los muertos para nunca más volver a morir. Y Jesús resucitó entre los muertos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Leíamos en, leía en Segunda de Corintios, capítulo 5, algo sobre la muerte y resurrección de Jesús, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestra vida cristiana. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14:
hablando de la muerte de Jesús y su resurrección, dice el texto bíblico, Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos contriñe, se ha apoderado de nosotros el amor de Cristo. Pensando esto, dos puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Jesús murió por nosotros, si Jesús resucitó por nosotros, entonces Pablo dice que ya nosotros no debemos vivir para nosotros mismos, sino que debemos vivir nuestra vida cristiana para aquel que murió y resucitó por nosotros al tercer día. Amén. Volvamos a Juan capítulo 16. Jesús dice en el versículo 23, Juan capítulo 16, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Me gusta mucho cómo termina el versículo 22. Nadie os quitará vuestro gozo por la resurrección de Cristo. Y termina el versículo 24, para que vuestro gozo sea cumplido. En este pasaje hay tristeza, hay llanto, hay dolor, pero también hay gozo, pero también hay alegría. Hay gozo por la resurrección de Jesucristo y hay gozo porque nuestras oraciones van a ser oídas por el Padre, porque nuestras oraciones van a ser respondidas por nuestro Padre Celestial. En este último discurso de Jesús en el aposento alto, recuerden que Jesús ha venido hablando una y otra vez acerca de la necesidad de estar orando sin cesar, de ser constante en la oración, de estar pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús. En la doctrina de Jesús, en la enseñanza de Jesús, Él ve una necesidad de que los discípulos estén siempre en comunión con el Padre, en contacto con el Padre, orando al Padre en el nombre de Jesús. Recuerden Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Recuerden, dice Jesús a los apóstoles, Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, Jesús dice, yo lo haré. En el capítulo 15, versículo 7, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Versículo 16 del capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta? Capítulo 16 de nuevo, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo lo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 26.
en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús está enseñando sobre la necesidad de que sus discípulos siempre estén orando, siempre estén rogando, siempre estén suplicando, siempre estén en comunión con el Padre. Jesús, recuerden allá en Lucas 18, versículo 1, recuerden esa parábola del juez injusto con la viuda. En Lucas 18, versículo 1, dice la palabra de Dios, una enseñanza de Jesús, Lucas 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De esto se trata el estudio de esta mañana. La necesidad de estar orando siempre sin desmayar. La necesidad de ser constantes en la oración sin desmayar. De estar orando en todo tiempo, de estar orando en todo lugar, para que mantengamos la comunión con el Padre, para que mantengamos una dependencia del Padre. Jesús, amados hermanos y amigos, Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo que nosotros debemos imitarlo a Él. No solamente seguimos el ejemplo de Jesús en amar como Él amó, en servir como Él sirvió, en sufrir como Él sufrió, en ser humilde como Él es humilde, sino que en esta tarde de sábado, Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo de oración. Y usted como discípulo de Cristo, yo como discípulo de Cristo, nosotros como siervos de Dios, siervas de Cristo, debemos seguir este ejemplo de Jesús, de estar constantemente orando, rogando y suplicando a nuestro Dios. Les doy algunos ejemplos acerca de Jesús. En Mateo capítulo 14, versículo 23, Mateo 14, versículo 23, dice la Biblia, Mateo 14, 23, despedida la multitud, Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subrayen la frase, y cuando llegó la noche, o subió al monte a orar aparte. Jesús se apartaba para orar y estar en comunión con su Padre. Él podría estar enseñando, podría estar echando fuera demonios, podría estar haciendo milagros, pero él se apartaba porque quería estar con su Padre, porque quería estar en la presencia de su Padre, porque en la presencia del Padre había plenitud de gozo, habían delicias a la diestra del Padre. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, luego que Jesús nuevamente estuvo enseñando desde la mañana, estuvo echando fuera demonios, estuvo sanando y le traía a los enfermos y los desvalidos y los sanaba a todos y echaba fuera demonios. Jesús, luego de estar todo el día enseñando, predicando y echando fuera demonios y sanando toda enfermedad, Jesús se fue a descansar. Y dice el texto de Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. Mm, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para que nadie lo interrumpiera, para que nadie lo molestara, y allí oraba a su Padre. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice el texto bíblico, en aquellos días
se fue al monte a orar, nuevamente se apartó y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y en Lucas 22, versículo 39, dice el texto bíblico, Lucas 22, verso 39, y saliendo se fue como solía al monte a orar, al monte a orar, el monte de los olivos. Y me gusta lo que dice Lucas. Saliendo se fue como era su costumbre, como era su práctica, como solía. Es decir, era un hábito, era una práctica, era una cosa constante, era una cosa permanente en que Jesús se apartaba para orar y estar en comunión y en dependencia de su Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5 versículo 7. Hebreos capítulo 5 versículo 7, cuando Jesús entra al Getsemaní, entra al huerto, dice la Biblia que, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús ahí en el huerto ofreció ruegos, súplicas y gran clamor, es decir, gritos, y lo hizo con lágrimas, orando al que lo podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Usted tiene que darse cuenta, amada hermanita y amado hermanito, Jesús oraba en diferentes horas del día. Podría ser tempranito en la mañana, antes de salir al ministerio, se apartaba para orar. Podría hacerlo antes de el anochecer, podría ser en la noche y podría pasar toda la noche orando a su Padre Celestial. Ese es el ejemplo que Jesucristo le dejó a usted y me dejó a mí. De hecho, en Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pregunto, ¿acaso los discípulos no sabían orar? ¿Acaso los discípulos no sabían suplicar, no sabían rogar, no sabían lo que era una oración? ¿Por qué uno de sus discípulos entonces le pregunta, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos, hablando de Juan el Bautista? ¿Saben por qué? Los discípulos oraban, pero cuando vieron orar a Jesús, cuando vieron suplicar a Jesús, cuando escucharon rogar a Jesús, cuando vieron postrarse a Jesús, Jesús oraba diferente, oraba con pasión, oraba con ruego, oraba con lágrimas. Jesús oraba como que si estuviese en la misma presencia del Padre. Señor, queremos orar como lo haces tú. Queremos humillarnos como lo haces tú. Queremos tener ese temor reverente como lo tienes tú. Queremos dirigirnos al Padre como tú te diriges al Padre. Queremos orar como tú, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a humillarnos delante del Padre. Enséñanos a dirigirnos al Padre. Queremos orar, pero queremos orar como tú lo haces, Señor. Creo, hermanos amados, no se puede servir a Dios, no se puede cumplir con el ministerio
sin la presencia del Espíritu Santo, como lo hemos visto del capítulo 14 al 16. Además, no se puede servir a Dios, no se puede cumplir con el ministerio si no oramos, si no nos humillamos, si no rogamos, si no suplicamos como Jesús nos está enseñando a orar. En la oración los discípulos iban a encontrar la misma comunión con el Padre y con Jesús. Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, sigamos sus huellas, en el sentido de que debemos orar como lo hizo Jesús. Amén. Dice Juan capítulo 16, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día debe ser una referencia a la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Ese día los discípulos ya no podrían pedir y preguntarle nada a Jesús. En aquel día no me preguntaréis nada, porque Jesús no iba a estar con ellos físicamente, porque Jesús iba a resucitar, iba a ascender al cielo, iba a estar a la diestra del Padre en las alturas. Con la partida de Jesús al Padre, los discípulos entrarían en una relación muy especial con el Padre por medio de Jesús. Los discípulos en aquel día, ya que Jesús no iba a estar con ellos, los discípulos podrían acercarse confiadamente a la presencia del Padre, pero en el nombre de Jesús. Dice el texto, el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, número uno, porque Jesús no iba a estar con ellos físicamente, porque Jesús iba a regresar al Padre. Pero también podría significar que con la partida de Jesús al Padre y con la venida del Espíritu Santo, los discípulos ya no harían más preguntas a Jesús. En aquel día no me preguntaréis nada. Los discípulos ya no le iban a preguntarle nada más a Jesús porque Jesús no iba a estar con ellos. Y número dos, porque Jesús en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16 les había prometido a ellos la venida del Espíritu Santo. Recuerden que en el capítulo 14, versículos 25 y 26, el Espíritu Santo iba a enseñarle a los discípulos todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo se iba a convertir en el maestro de los discípulos. El Espíritu Santo iba a recordarles todas las cosas a los discípulos. El Espíritu Santo iba a guiarlos a toda la verdad a los discípulos. El Espíritu Santo iba a mostrarles las cosas que habrían de venir a los discípulos. En este sentido, podríamos entender en aquel día, no me preguntaréis nada. Número uno, porque yo no voy a estar con ustedes. Número dos, porque el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes para siempre, el Espíritu Santo va a ser su maestro, su guía, que los va a iluminar, que los va a fortalecer. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas a ustedes. Les va a recordar todo lo que les he enseñado. Los va a guiar a toda la verdad. Les va a mostrar las cosas que habrán de venir. En aquel día no me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo les va a enseñar a ustedes, los va a guiar a ustedes. Eso significa también que la promesa del nuevo pacto estaba en progreso para su fiel cumplimiento. Recuerden Jeremías, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Y ninguno enseñará a su hermano, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Es decir, que el nuevo pacto se estaba acercando. Jesús va a la cruz, va a clavar la ley en la cruz. Jesús va a decir, consumado es en la cruz, y va a derramar su sangre dándole inicio al nuevo pacto y terminando con el pacto antiguo. En aquel día no me preguntaréis nada. Entonces las profecías de Jeremías, todos me conocerán y la tierra será llena del conocimiento de Jehová y el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles. Entonces los discípulos iban a tener un entendimiento, una comprensión, un conocimiento que nunca lo habían tenido antes. En aquel día no me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo iba a ser el maestro de los apóstoles. Además dice Jesús, estoy en Juan 16, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Jesús, recuerden, ya había dicho eso. Miren de nuevo el capítulo 14, versículos 3 y 14. Juan 14, 3 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré, yo lo haré. Capítulo 15 de nuevo, versículo 16. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Al final del texto. Y versículo 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, hermanitos, el asunto de orar es muy importante para Jesús. El asunto de orar al Padre, de suplicar al Padre, de acercarse confiadamente al trono de la gracia del Padre para alcanzar misericordia en ese oportuno socorro. El asunto de la oración es importante para Jesús. Es importante que los discípulos puedan entender que deben estar orando al Padre en el nombre de Jesús. No hay ninguna duda entonces de que Jesús quiere que sus discípulos, que sus apóstoles, que sus hijos ahora dependamos todo el tiempo de Él en las oraciones. Recuerden que Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús quiere que dependamos de Él. Jesús quiere que los discípulos permanezcamos en comunión con Él por medio de la oración. Uno podría preguntarse en estos momentos, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Significa que cuando nos acercamos al trono de la gracia, número uno, cuando usted y yo nos acercamos al trono del Padre, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, lo hacemos por los méritos, no por los méritos suyos, no por los méritos míos, por los méritos del sacrificio de Jesús. Él abrió el camino al lugar santísimo. Él, con su sacrificio, rasgó el velo que separaba el lugar santísimo de todo. Cuando nos acercamos al Padre, lo hacemos por los méritos del sacrificio de Jesús. Él fue a la cruz para reconciliarnos con el Padre.
para quitar la barrera del pecado, para quitar esa muralla, para derribarla. Entonces, si hoy día el cristiano puede acercarse al trono de la gracia y puede tener comunión con el Padre y puede hablar con el Padre y el Padre lo puede escuchar y le puede responder, es por los méritos de Jesucristo. Su sacrificio nos abrió el camino para ir a la misma presencia de Dios. Significa que la oración debe hacerse de acuerdo con todo lo que Jesús representa. Es decir, orar en el nombre de Jesús, orar por la autoridad de Jesús, orar por los méritos de Jesús, significa que vamos a pedir, que vamos a rogar, que vamos a suplicar, como que si Jesús estuviera pidiendo. Y cuando Jesús oraba, oraba para que el Padre sea glorificado. Jesús cuando oraba, oraba para cumplir con el propósito de su Padre. Jesús cuando oraba, él quería acabar la obra que el Padre le encomendó a él. Cuando Jesús oraba, oraba para que se hiciese la voluntad del Padre y no la de él. Cuando Jesús oraba, era para que su Padre recibiera gloria y honra. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, ayúdame a cumplir con tu obra. Ayúdame, Padre, a cumplir con por lo cual fui enviado. Ayúdame a cumplir con el propósito por el cual me enviaste, Padre. Oh Jehová, cumple tu propósito en mí. Ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía, Padre. Jesús nunca oró para gastar en sus deleites. Pedid y pedir mal para gastar en vuestros deleites. Jesús nunca pidió algo para gastar en sus deleites, sino su propósito. Padre, ¿cómo te puedo glorificarte más? Padre, ¿cómo puedo hacer ser más obediente a tu voluntad, Padre? Eso significa orar en el nombre de Jesús. Orar y pedir como si estuviera pidiendo el propio Señor Jesucristo. Recuerden en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando las palabras de Cristo permanecen en el cristiano, uno va a pedir todo lo que queráis de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que queremos de acuerdo con el propósito de Dios, todo lo que queremos para que el Padre sea glorificado, no para gastar en nuestros deleites. Dice el Juan capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. La vida de oración iba a cambiar para siempre en los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos, acostumbrados a orar directamente al Padre. Oh Jehová, oh Padre, oh Dios. Ahora la vida de oración de ellos iba a cambiar, porque iban a orar al Padre, pero en el nombre de Jesús. Nunca lo habían hecho antes. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro, hasta ese momento nada habían pedido en el nombre de Jesús porque no sabían cómo orar al Padre. Es nuevo esto para ellos. Los discípulos tenían que aprender que solo se puede llegar al Padre, solo se puede llegar a Dios, solo se puede llegar al trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesús en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino para llegar al Padre.
Ya hemos visto en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa frase, sino por mí, es exclusiva. Solo por medio de Jesús se puede llegar al Padre, se puede llegar a Dios. No hay otro camino. Es lo mismo cuando Jesús dijo en Juan 10, en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare, por mí, no hay otra puerta para ser salvo. No hay otro camino para llegar al Padre, solamente la persona de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es el mediador de un nuevo pacto con mejores promesas. Mediar significa, cuando dice que Jesús es mediador entre Dios y los hombres, significa que Jesús está parado en medio de dos personas. Jesús se coloca como un árbitro en medio de dos personas. Se coloca al medio de la persona de su padre, el padre fue ofendido, y se coloca al lado del hombre porque el hombre ofendió al padre. Ser mediador significa que Jesús está en medio entre Dios y los hombres. Los hombres han pecado, Dios ha sido ofendido, pero como Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él se entregó por todos para que nosotros pudiésemos llegar al Padre por medio de su sacrificio. Cuando Pablo dice que Jesús es el único mediador, significa que excluye, no incluye a cualquier otro tipo de mediador. Lo repito, cuando Pablo dice que Jesús es el único mediador, significa que está excluyendo a cualquier otro mediador entre Dios y los hombres. Y con el respeto que le tengo a mis amigos católicos romanos, tengo que decirles en este día sábado que la Virgen María no puede ser mediadora entre Dios y los hombres. También tengo que decir que los santos en la Biblia, los profetas y los apóstoles, no pueden ser mediadores entre Dios y los hombres. También significa que, amigos católicos romanos, también significa que aquellos santos que han sido canonizados no pueden ser mediadores entre Dios y los hombres. Y también tengo que decir que si alguien, en alguien ha fallecido un ser querido, un familiar, ese familiar no puede ser mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo la persona de Jesucristo puede ser mediador. ¿Por qué? Porque Él conoce la parte que fue ofendida, Dios, y también conoce la parte que ofendió, porque Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Por eso Él puede ser mediador entre Dios y los hombres.
Amén. Además, Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, pero también Jesucristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. ¡Qué maravilla! No solamente es mediador, sino que también puede interceder por ti y puede interceder por mí. Puede rogar por ti, puede rogar por mí, puede suplicar por ti, puede suplicar por mí. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, dice la Biblia en Romanos 8:34, Romanos 8:34, dice la Biblia, libro de Romanos 8:34, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo en Roma, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. La única persona que puede estar a la diestra de Dios es Jesucristo el justo. A la diestra de Dios no está la Virgen María. A la diestra de Dios está Jesucristo. Dice también el versículo 34, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bendición! Jesucristo intercediendo por mí ante el Padre. Jesucristo rogando por mí ante el Padre. Jesucristo suplicando por mí ante el Padre. Y suplicando por ti y por todos los que han nacido de nuevo de agua y del Espíritu, por todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25. Voy a leer del versículo 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, del cual vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al capítulo 17. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y mire cómo termina el 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre Jesucristo intercede por nosotros. Me dio mucho ánimo de orar ya, de suplicar, de rogar, de presentarme en su presencia en oración, porque Él está intercediendo siempre por nosotros, siempre está suplicando por nosotros al Padre. Y además, como los apóstoles iban a recibir al Espíritu Santo, y usted y yo recibimos el Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo, porque Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, dice la Biblia también en Romanos 8:26, Romanos 8:26, pero Jesucristo recuerde que es nuestro paracleto, es nuestro abogado. Ya en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol dice, hijitos, hijitos, les escribo esto para que no pequéis, porque no es la voluntad de Dios que pequemos, porque perdemos la comunión con el Padre. Pero si alguno hubiese pecado, paracleto, abogado tenemos
para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo el justo. ¿Por qué Jesucristo el justo? Porque es la única persona que puede interceder ante el Padre, es la única persona que puede mediar ante el Padre, es la única persona que puede estar a la diestra del Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque no tiene pecado, porque Él es sin pecado, es sin contaminación. Nosotros tenemos un abogado ante el Padre. Jesucristo es tu abogado. Jesucristo es mi abogado. Jesucristo intercede por ti. Jesucristo intercede por mí. Dice la Biblia en Romanos 8:26, hablando de otro paracleto, de otro que nos defiende aquí en el mundo, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras guerras espirituales, aquel que nos ilumina, que nos guía, que nos enseña, que nos fortalece y además es nuestro defensor en este mundo. Ahora hablo del Espíritu Santo, dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el que recibimos nuestra conversión, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! El Espíritu Santo intercediendo por ti y por mí con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los cristianos, intercede por los santos. Y por si acaso, usted también puede interceder por otros cristianos, puede pedir por otros cristianos, puede orar por otros cristianos. Y creo que es el momento para decir en esta hora a todos los que están presentes en esta sala, oren mucho, por favor, por mí y por los pastores de nuestra congregación y por nuestra congregación de los Nogales. Sinceramente se los pido. Oren por nosotros, intercedan por nosotros, rueguen al Padre que ayude a los ancianos de la iglesia de los Nogales, que ayude a la congregación de los Nogales. Por favor, se los pido. Volvamos a Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo completo de los discípulos sería el resultado de orar al Padre en el nombre de Jesús. El resultado sería que las oraciones de los discípulos, las oraciones de usted también, las oraciones mías, serían oídas por el Padre, porque el Padre tiene sus oídos atentos a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. Y vuestro gozo sería cumplido porque los discípulos iban a recibir respuesta del Padre a sus oraciones. Sería bueno en estos momentos recordar la primera vez en que los discípulos oraron al Padre en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda la primera vez que los discípulos oraron al Padre en el nombre de Jesús? Eso está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29. Ahí tenemos la primera oración registrada hecha por los discípulos. Dice el versículo 23, voy a leer del 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia,
Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, los habían amenazado, que no predicaran, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, aquí está la primera oración registrada de los discípulos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ahí están orando, ¿no? Y ahora, Señor, mira, Señor, sus amenazas. Mira cómo nos amenazan, Señor. Mira cómo nos intimidan. Mira cómo nos meten miedo, Señor. Y concede a tu siervo que con todo valor, que con todo denuedo, hablen tu palabra. Danos fortaleza para seguir predicando tu palabra. Danos fortaleza para seguir cumpliendo con el ministerio apostólico. Danos fortaleza para seguir hablando de Jesucristo. Mira sus amenazas, mira cómo nos intimidan, mira cómo nos prohíben, mira cómo nos persiguen. Señor, mira cómo nos encarcelan, mira cómo nos azotaron, Señor. Ayúdanos. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregando tembló. Gloria a Dios. Ah, qué bonito. Y tembló el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay que orar. Padre, fortalécenos, danos valor, Padre. Fortalécenos en el Espíritu, Señor. Danos gracia, ilumínanos. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor. Ayúdanos a acabar la carrera. Ayúdanos a guardar la fe, Padre. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Acuérdate que somos ceniza, que somos polvo, que somos vasos de barro, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial. Estamos afligidos. El que está afligido, haga oración, haga súplica. El que esté contento, cante alabanza. Pero el cristiano tiene que orar, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y colocaron de ejemplo Santiago a Elías. Elías fue un hombre justo, un hombre. Oró y no llovió en 3 años y 6 meses. Volvió a orar y cayó lluvia del cielo. Solo un hombre. Imagínate toda la iglesia orando, todos los cristianos orando, todos suplicando, todos humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Imagínate si uno oró y se cerró el cielo. Imagínate que orara todo el pueblo. Pero oráramos con humillación. Si mi pueblo se humillare delante de mí y buscare mi rostro, yo oiré desde el cielo y sanaré sus tierras, sanaré sus corazones. Jesús quiere que oremos. Amén, hermanito. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles unos dos últimos ejemplos. Mi hijo Ángel me estaba diciendo, ¿y cuándo va a continuar con el libro de Daniel? Porque recuerden que estudié Daniel del capítulo 1 al capítulo 6.
pero quedé debiendo del capítulo 7 al capítulo 12. Ya gracias a Dios terminé el capítulo 7, terminé el capítulo 8, pero cuando llegué al capítulo 9 de Daniel, no voy a estudiar el capítulo 9 de Daniel, pero me gustaría que usted lo leyera. Me gustaría que usted se detuviera en el capítulo 9 de Daniel, que ah, es maravilloso, es grandioso. Voy a hacer unas observaciones de Daniel capítulo 9. Vamos a Daniel capítulo 9, por favor. Solamente unas observaciones, nada más. No voy a estudiar el texto bíblico en su profundidad. Daniel capítulo 9. Dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años que había Jehová, que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está estudiando los palabras, está estudiando los escritos del profeta Jeremías y hace algo más. Versículo 3, cuando estudió, cuando supo que los 70 años de la profecía de Jeremías se están cumpliendo, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y ahí comienza la oración de Daniel. Estaba estudiando las profecías del profeta Jeremías, el cumplimiento de los 70 años. Y cuando estudió el texto bíblico, la profecía bíblica, se volvió su rostro a Dios en oración, con súplicas, con ruegos. Aquí están mis observaciones, hermano. Cuando Daniel elevó esta oración a Dios, Daniel tiene que haber tenido 80 años de edad. Cuando Daniel elevó esta oración, se encontraba en los momentos más intensos de su vida. Daniel, cuando elevó esta oración, tenía 80 años, hizo oración en los momentos más ocupados y trabajado e intensos en su vida. ¿Por qué? Este fue el año cuando Darío colocó a Daniel y a otros gobernantes sobre todos los asuntos del reino. Capítulo 6. Este fue el año cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Este fue el año cuando Daniel recibió las revelaciones de los capítulos 11 y 12 de Daniel. Tenemos que pensar que la transición del reino de los babilónicos al reino de los medo y persa tuvo que, tuvo que haber traído mucha atención y mucho trabajo a Daniel. Los medos y los persas derrotaron al imperio babilónico de Nabucodonosor. Daniel es puesto como el primero, después de Darío, después de Ciro, en el reino de los medos y los persas. Hermanos, tenemos a un hombre de más de 80 años y tremendamente, pero tremendamente, no estoy exagerando con la palabra tremendamente, ocupado con grandes responsabilidades en sus hombros en el gobierno pagano de los medos y persas. Y aún así, con todos sus trabajos, con todas sus preocupaciones, con todas sus tensiones, aún así, Daniel apartaba 3 días, 3 veces al día para orar y dirigirse a su Dios. Mira el Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, Daniel, y abierto las ventanas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, Daniel se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo así, como lo solía hacer antes, era una práctica de él, era su hábito, era un hombre que no solamente estudiaba las escrituras, era un hombre que 3 veces al día se apartaba como lo hacía siempre, lloraba 3 veces al día. Si hay una persona, si hay una persona que pudo haber puesto excusas y justificaciones para no orar y adorar a Dios y buscar el rostro de Dios en oración, era Daniel. Tenía 80 años. Sus grandes compromisos con el gobierno pagano, sus grandes responsabilidades con el imperio, sus múltiples ocupaciones, sus múltiples presiones, su limitado tiempo. Pregunto, estoy en el libro de Daniel, estoy en los zapatos de Daniel. ¿Cuántas personas tenía que atender Daniel como ministro de Estado? Cientos de personas tenía que atender Daniel. ¿Cuántos documentos Daniel tenía que firmar diariamente como ministro del Estado? ¿Cuántos reportes Daniel tenía que darle al rey diariamente de lo que estaba pasando en su gobierno? ¿A cuántas reuniones de gabinete Daniel tenía que asistir? ¡Wow! Era el ministro de Estado. Pero Daniel no puso ninguna excusa, no puso ningún pretexto, no puso ninguna justificación para no adorar a Dios en oración. En los momentos de más responsabilidades, en los momentos de más tensiones, de más ocupaciones, de más decisiones en mi trabajo, usted tiene responsabilidades, usted tiene preocupaciones, usted tiene tensiones, usted tiene ansiedades, usted tiene preocupaciones. Es donde el cristiano debe acercarse mucho más al trono de la gracia. Es donde se debe buscar más el rostro de Dios. Cuando tengo más responsabilidades, más preocupaciones, más ansiedades, más tensiones. Si usted, si usted es una persona muy ocupada, si usted es una persona con muchas responsabilidades, si usted es una persona con muchas ocupaciones y que debe tomar decisiones todos los días en su casa, en su trabajo, usted debe buscar mucho más la presencia de Dios en oración, porque separados de Dios y separados de Cristo, nada podemos hacer. Todo esto de la oración, todo esto de estar orando, no es un asunto de más trabajo y de más ocupaciones, sino de prioridades en tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? Todo esto de estar orando a Dios es comprometer mi voluntad y escoger qué es lo más importante para mi vida, qué es lo más necesario para mi vida. Daniel no podía darse el lujo, Daniel no podía darse la libertad de estar un día sin la presencia de Dios, sin estar en el trono de Dios, sin estar orando a Dios. Daniel no podía darse el lujo de decir, este día no voy a orar 2 veces solamente, este día voy a orar una vez solamente. No, no podía darse el lujo, porque no se pueden cumplir los ministerios, no se puede cuidar un hogar, no se puede guiar un matrimonio, no se puede guiar una congregación sin estar en la presencia de Dios, sin pedir la fortaleza de Dios y la dirección de Dios y la ayuda de Dios. No se puede uno dar ese lujo. Cuando Simón Pedro se dio el lujo de no orar y velar,
Fue el día en que negó a Jesucristo 3 veces, porque no fue capaz de orar una hora en la presencia de Dios. Y termino con nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 35. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. No, no voy a leer todo el pasaje, pero es Marcos capítulo 1 del 21 al 35. Jesús pasó todo el día enseñando la palabra de Dios con autoridad. Jesús pasó todo el santo día echando fuera demonios, sanando toda enfermedad. Y en un momento Jesús se fue a dormir y se fue a descansar. Después de haber dormido y haber descansado, dice el versículo 35, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía tenía sus prioridades muy claras. Si voy a realizar la obra de mi Padre, si voy a ser obediente a mi Padre hasta la muerte y muerte de cruz, si voy a cumplir con el propósito que me envió mi Padre, debo orar y buscar su rostro también. Cuando dice el texto levantándose muy de mañana, significa que Jesús en un momento se fue a descansar y a dormir y después se fue a orar. Jesús se dio tiempo para dormir y para descansar, pero también se dio tiempo para levantarse muy de mañana, para orar a su Padre, para estar en la presencia de su Padre. A pesar de todas las responsabilidades, a pesar de todas las ocupaciones, Daniel y nuestro Señor Jesucristo tenía muy claras sus prioridades en su vida: orar y pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús dependía totalmente de su Padre. Daniel dependía totalmente de Dios. El hombre que no está orando, el hombre que no está suplicando, que no está rogando, está diciendo: Dios, yo no te necesito. Puedo hacer todo lo que quiero hacer con mi vida. No dependo de ti, Dios. Preguntas. Hermanos amados, ¿estamos conscientes de nuestras necesidades y de nuestras debilidades que tenemos? ¿Estamos conscientes de nuestras grandes batallas y luchas que tenemos que enfrentar día a día? ¿Estamos conscientes de que nuestras batallas son contra el ejército del maligno y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Estamos conscientes de que este mundo, en el mundo tendréis aflicción, va a decir más adelante Jesús, es un campo minado. El mundo es un campo minado que en cualquier momento pisamos una mina y explotamos y caemos. Estamos conscientes de que necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. Coloca bien tus prioridades. Todos tenemos trabajos, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos tensiones, pero tenemos que colocar muy en claro cuáles son mis prioridades. Y en esta tarde, mi primera prioridad para poder enseñar la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios, es pasar más tiempo en la presencia de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque en su trono
podemos alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Los quiero mucho. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.